Feliz año, queridos hermanos, amigos. Shabbat Shalom para todos. Muchos de ustedes se estarán preguntando ¿por qué feliz año? Bueno, pues quiero comentarles que según el calendario hebreo caraíta y según las Sagradas Escrituras, el inicio del año se da en el primer día del mes de Nisan. Usted lo puede revisar en Shemot, o sea, Éxodo capítulo 12. Y cabe la casualidad que hoy nos encontramos en el día 2 del mes de Nisan. Y tómese usted de donde esté sentado, porque estamos viviendo, según el calendario hebreo caraíta, estamos viviendo el año 5997, en el inicio, 2 días del año 5997. No estoy hablando del calendario judío, ellos van por el 5786. Ese es otro tema aparte, pero estoy hablando que creo que es el calendario verdadero y nos encontramos en el 5997 a tan solo 3 años del año 6000. Un año que juega un papel crucial, importantísimo en la vida del ser humano. De eso tal vez vamos a volver a retomar temas. Si a usted le interesa ese tipo de tema, pues hágame sus comentarios abajo y yo con mucho gusto puedo retomar esto. Bueno, dándole el saludo del feliz año, y quiero decirle que después de un tiempo de estar apartado de este canal, hoy vuelvo. Primero, dando gracias al Padre, a mi Padre bendito por la vida que me presta. Segundo, agradeciendo a mi esposa que siempre ha estado a mi lado en los momentos difíciles, en dificultades de toda índole, de todo tipo, enfermedades, dificultades económicas, bueno, todas las dificultades que todas las parejas pasamos, algunas en más, otras en menos, pero bueno, doy gracias por eso también. Y por último, agradecido con ustedes que a pesar de que me aparté algún buen tiempo de subir videos en este canal, sé que hay un grupo de ustedes que me siguen aún y que me seguirán de aquí en adelante. Con la ayuda de mi Padre bendito volveré a grabar con continuidad y agradeciéndoles a ustedes el que puedan ustedes compartirlo con otras personas, suscribirse para aquellos que encuentren por primera vez el canal y les guste y por supuesto pues también darles un like al canal para que se pueda mover un poquito más el algoritmo. Hoy quiero tocar un tema, quizás no va a ser muy largo, más bien pretendo que no sea largo, pero sí para mí muy importante, dado lo que estamos viviendo en el mundo y las implicaciones que estos eventos tienen en la vida global, pero también en la parte espiritual a nivel individual. Es decir, todo aquello que es terreno, de alguna u otra manera, incide en nuestra parte espiritual. Hoy muchos de los canales en las distintas redes sociales están hablando del conflicto bélico que bien podríamos denominarle una guerra regional, no una guerra mundial todavía, y esperamos que no, que libran los Estados Unidos junto con Israel en contra de la nación de Irán. Revisando canales de diversos autores, sobre todo los canales con algún tipo de influencia religiosa, me llama la atención que la mayoría quieren encajar, enfatizo encajar porque creo que no es así, pero intentan encajar este conflicto con algún tipo de profecía que puedan encontrar en las Sagradas Escrituras. Preferentemente para muchos quieren encajarlo con la profecía de Gog y Magog, otros que estamos en el preámbulo de esa profecía y otros más que utilizan profecías como la que está en Jeremías capítulo 49 y versos del 34 al 39, donde se habla de Elam, que por cierto Elam antiguamente era Elam, pero actualmente es Irán, y especialmente un párrafo donde dice: he aquí que yo quiebro el arco de Elam, principio de su fortaleza. Entonces, curiosamente, hoy Irán o Elam basa su fortaleza en su programa de misiles, que sería el equivalente del arco moderno y que prácticamente, por cierto, ha sido aniquilado
por la coalición de Estados Unidos con Israel, aunque en lo personal yo creo que lo más fuerte de los misiles de Irán aún no han sido utilizados. Bueno, pero donde yo quiero hacer énfasis hoy principalmente es en el estrecho de Hormuz, esa pequeña franja que yo le denomino la yugular del mundo, y ya le voy a decir por qué. Yo quisiera enfocarme en el estrecho de Hormuz y la relación que pueda tener con el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 6, sobre todo la apertura del tercer sello, texto que le leo a continuación de una manera literal. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Ok, entonces le decía yo que al estrecho de Hormuz yo le denomino la yugular del mundo, porque en mi entender este paso será el que traiga una apertura de la economía mundial, porque por aquí pasa una buena cantidad de petróleo a nivel mundial. El 20-25% del petróleo que se utiliza en todo el mundo pasa por este estrecho. También pasa una buena cantidad de gas natural que se utiliza en bastantes regiones, inclusive buena parte de Europa utiliza gas natural que pasa por acá. Pero además de esto pasan alimentos que dependen para su producción del gas natural, para su elaboración más bien. Por ejemplo, los fertilizantes que se usan a nivel mundial, no es que pasen ellos propiamente, pero es el gas que pasa por el estrecho de Hormuz el que se utiliza para la elaboración de fertilizantes que tienen que ver muchísimo con la agricultura y con la producción de alimentos. Para no hacerlo tan largo, porque yo sé que en redes sociales, en las diversas redes sociales, ustedes pueden encontrar información vastísima sobre este tema, por lo que me quiero centrar en cuáles serían las soluciones espirituales para un conflicto terreno. Me interesa eso, hermano, porque tiene total relación lo terreno que estamos viviendo, las noticias que yo no sé si usted las sigue o no las sigue, muchísimos no las siguen. Es más, me he encontrado con personas que ni siquiera se han enterado que hay un conflicto en Oriente Medio. Tan así es la cosa. Pero bueno, yo pienso que para un conflicto terreno hay un efecto espiritual, y por lo tanto para este conflicto debe de haber una solución espiritual. Entonces, para enfrentar esta crisis, que creo nos vendrá a nivel mundial, pues porque soy de la opinión, como le digo, que yo creo que este conflicto puede, no que vaya a pasar, pero puede degenerar en la apertura del tercer sello que le acabo de leer. Es decir, se nos podría venir encima progresivamente una recesión económica mundial como nunca la hemos visto, pues en mi entender, esta guerra regional no terminará tan pronto como en 4 o 5 semanas, como el bocón de Trump lo anticipó. No, ya vamos por la tercera semana y no tiene cara de terminar. Bueno, creo que este conflicto se alargará a lo largo del tiempo. Sobre todo si, como yo lo pienso, se abre el tercer sello. Pues debemos recordar que cuando se abre un sello, este no se cierra en determinado momento después de haber hecho un X efecto, sino más bien queda abierto para el futuro y se va acumulando con otros sellos que se van a ir abriendo. Por ejemplo, del segundo sello, cuando se abrió el segundo sello, porque en mi entender está abierto, se abrió o empezó una violencia mundial
Dice la escritura ahí en el sello que los hombres se matan unos contra otros, y a mí eso me habla de violencia, no más bien de guerras, sino de violencia delincuencial, violencia común, que nosotros la vemos de diversa índole. La vemos en conflictos políticos, la vemos en la delincuencia, la vemos en la narcoactividad en los países de esta parte del hemisferio, etc. Todo aquello que sume violencia tendrá que ver con este sello que se abrió. Pero esto va a seguir en el futuro. No que vaya a terminar, hermano. La violencia continuará para nuestra mala noticia. Ahora, las armas espirituales, le dije que lo iba a hacer un poco corto hoy, que debemos usar los creyentes para evitar que ese sello nos afecte en demasía. Yo se las quiero mencionar de pasada. Ya cada uno de ustedes puede analizarlas detenidamente estudiando la escritura. Pero básicamente voy a centrarme en 3 o en 4 armas espirituales. Para contrarrestar, acuérdense que es para contrarrestar el tiempo de la apertura del tercer sello. Bueno, el primero que yo creo que es bien importante es el diezmo. Diezmo dado correctamente. No a pastores o líderes religiosos que viven de la manipulación de esta mitzvá, porque esta es una mitzvá, es un mandato de la Torá. Por ejemplo, a los sacerdotes, a los kohanim, que enseñaban Torá en la antigüedad, cuando estaba el templo, es a quienes se les daba el diezmo cada tercer año. Pero aquí quiero poner un paréntesis, poner un equilibrio, porque pues ahora ya no hay templo. Pero si a ti te nace darle tu diezmo a la persona de quien aprendes Torá, eso va a estar bien. Eso es respaldado por las escrituras. Pero también el diezmo, según la escritura de Deuteronomio, de Devarim, capítulo 14, el diezmo también debía de ser dado y debe de ser dado, puede ser dado a los pobres, a los huérfanos, a las viudas y a los necesitados. Entonces, el utilizar el diezmo en tiempos de conflicto bélico será un arma defensiva contra la escasez económica. Lo digo así, como le dije, de pasadita, pero que le quede el concepto para que usted lo vaya a revisar un poco más. El segundo principio espiritual que podemos utilizar en estos tiempos es el principio de la Shemitah. La Shemitah literalmente nos habla en la escritura de que cada 7 años a la tierra se le debe de hacer descansar. Pero también a nivel individual se cumple la Shemitah, año en el que se perdonaban las deudas a terceros. Como no sabemos los ciclos bajo el calendario hebreo actual, como tampoco lo sabríamos exactamente sobre el calendario judío, solamente sabemos que la mitzvá, el mandato era que cada 7 años era un año de Shemitah. Como no lo podemos nombrar específicamente por fechas, sí se puede aplicar el principio de la Shemitah. Y el principio es espiritual, indudablemente. Es decir, si tú quieres una cubierta espiritual que te guarde de los efectos del sello, cuando se abra, cuando se aperture, yo te aconsejo que apliques el principio espiritual de perdonar las deudas que te tengan, de perdonar el alma de quien te haya agraviado, porque no solamente es dinero, no solamente es economía, sino también es perdón de toda índole. Pero si tú aplicas ese principio espiritual del perdón, eso provocará un grande agrado de parte tuya hacia nuestro bendito Padre, y yo lo creo, el alivio completo del deudor al cual dejarás libre. Y eso lo que va a traer es una bendición enorme para tu vida en tiempos de escasez.
Recuérdate que este es un mensaje para tiempos de escasez. Yo sé que mucha gente hoy vive en la holgura. Lo que no sabe es que cuando se abra el tercer sello, esa holgura para muchos se va a terminar. A menos que sea una riqueza muy abundante con la que tú puedas sobrevivir. De lo contrario, la inmensa mayoría del globo terrestre o a nivel global, la inmensa mayoría vamos a sufrir consecuencias con la apertura de ese sello. Ok. El tercer principio del que te quiero hablar en esta hora es el principio tratado, o más bien te lo digo, es el principio que trata sobre la emuná y la bitajón, sobre la fe y la confianza. Emuná es fe en hebreo, bitajón es confianza en hebreo. El estrés es una respuesta biológica a la percepción de escasez cuando la tenemos. Todos los que hemos pasado algún tipo de escasez sabemos que nuestro cuerpo, consciente o inconscientemente, entra en estrés, el estrés biológico. Pero también el mundo irá entrando en un estrés muy grande a medida que vea la garganta física del mundo cómo se va apretando y estrechando. Incluso el día de hoy 20, ¿sí? 20 de marzo del año 26 gregoriano, nos dicen las noticias que Estados Unidos está enviando navíos con tropas, está enviando un tipo especial de avión de combate que es el F-5, los está enviando al estrecho de Hormuz para intentar liberarlo y que su flujo se normalice, su flujo de navíos se normalice. Cosa que creo personalmente que no va a ser tan fácil. Es más, creo que a menos que se instalen tropas en tierra, tanto de Israel como de Estados Unidos, ese conflicto no será fácil de concluir. Por lo menos no terminará con una victoria rápida de los Estados Unidos, como Donald Trump lo dijo muy al principio. La bitajón, o sea, la confianza, no es un acto pasivo, al contrario, es un acto muy activo. Es la certeza de que el sustento, de que la parnasá en hebreo es sustento, es la certeza de que el sustento vendrá siempre de lo alto. Que nuestra esperanza no está puesta en los pozos de petróleo, sino más bien del sistema espiritual establecido y estructurado por nuestro bendito Padre a través de su reino, de la influencia de su Malhut, de su reino sobre nuestra vida. El Malhut Hashamaim, el reino de nuestro bendito Padre, establecido ya en nuestro corazón, mediante la emuná en nuestro Redentor, mediante la fe en nuestro Goel, en nuestro Redentor, Yeshua HaMashiach. O sea, ya la emuná está y la bitajón tiene que crecer. Entonces ya llevamos 3 ingredientes suficientes para que usted a detenimiento vaya y los escudriñe, los amplíe, pero sobre todo los pongamos por obra. Y el cuarto, para terminar, no lo puedo dejar acá o de lado, porque la misma escritura del libro de Apocalipsis nos menciona, por lo tanto tiene gran relevancia, y es, pero no dañes ni el aceite ni el vino. Fíjese que la economía, la recesión, en la economía viene una grande recesión, al punto que en la antigüedad un denario era el salario de un día. Pues con el salario de un día, páselo usted al tiempo actual, con el salario suyo de un día, tan solo podrá comprar 3 libras de trigo por un denario. O 3 litros, ¿verdad? Libras, litros, usemos cualquier medida ahorita de capacidad para entender el concepto. Entonces,
Tradicionalmente se dice que el aceite representa a la unción del Ruach HaKodesh en nosotros y que el vino nos habla del gozo, del simjá, del Ruach HaKodesh, que no debe faltar en nuestra vida. Pues incluso hermano, el gozo es parte de los 3 ingredientes o de los 3 pilares del Malhut Hashamayim, del reino de los cielos, que nos menciona el libro de Romanos y nos dice que el reino no es comida, no consiste en comida ni en bebida, sino que consiste en justicia, en paz y en gozo, en sedajá, en shalom y en simjá. Eso nos lo dice el libro de Romanos, Shaul hablándonos a través de él y mostrándonos los ingredientes fundamentales del reino espiritual. Por cierto, en ese orden es que uno los debe de vivir: justicia, paz y gozo. Yo no puedo tener paz si antes no tengo un corazón justo. Si yo soy injusto con mi prójimo a todo nivel, es imposible que la paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos trae a nuestro bendito Adón Yeshua pueda venir al corazón de alguien. Una paz fingida, fácilmente. Una paz de hombres, la mayor parte de las veces. Pero una paz espiritual, que no pueda uno explicar con palabras, pero que la vive, esa paz solamente se obtiene si en primer lugar yo vivo una vida justa delante de mi Padre y delante de mi prójimo. La sedajá. Que por cierto la palabra sedajá también tiene que ver con el dar. Ese es otro tema para tocarlo en otra oportunidad. Bueno, y le decía entonces que si no hay paz, tampoco puede haber alegría interior, simja, gozo. Uno puede fingir que está contento, pero realmente lo abruman los problemas, lo abruman las dificultades, y al revés. Si uno vive una vida justa delante del Padre y delante de los hombres, y la consecuencia va a ser que uno va a tener paz en su corazón, y la consecuencia de la paz en el corazón es la alegría interior. No es de andarse riendo a carcajadas ni como que fuera uno loquito, sino tener ese contentamiento interior. Amén. Bueno, pero también debemos ver el aceite y el vino como ingredientes fundamentales de las libaciones que se hacían en los sacrificios tanto vegetales como animales cuando existía el templo. Y que los dos en conjunto nos hablan de la adoración. Lo que nunca faltará entonces, hermanos, durante la apertura de este sello y el sufrimiento y hambruna que traerá, será un corazón dispuesto a una verdadera y genuina adoración. Amén. Bueno, por hoy y como un nuevo acercamiento a ustedes, yo lo dejo acá. Ya han pasado unos buenos minutos. Me he propuesto reiniciar las pláticas, pero tratando de no hacerlas tan largas para que usted, con la ayuda suya, alcance a ver el final de los mismos, porque la mayoría de veces, según las estadísticas, dice que apenas miran 5 o 7 minutos y se apartan. Yo le ruego que se quede hasta el final si le atrae este tipo de tema y que, como le dije al principio, lo comparta para que también otros puedan beneficiarse del mismo. Sin más, los dejo por hoy. Shabbat Shalom para todos, un abrazo fuerte a la distancia y nos estamos viendo muy pronto. Shabbat Shalom y hasta pronto. Chao.